ha trabajado mucho con mama, es el tema que más le apasiona, y específicamente ahorita nos viene a hablar de resonancia magnética. Como les mencioné al principio, para los que no estaban, este es un tema que en Colombia es muy poco usado, hacer una resonancia para patología mamaria benigna. Sin embargo, en otras latitudes es bastante común, no es un procedimiento exagerado como probablemente se puede ver de entrada, y es un tema que va muy ligado a la biopsia. Mientras la biopsia aquí es un procedimiento que es aparentemente despreciable, en otras partes tiene muchísima importancia. Los pacientes no quieren que les tomen biopsia si no es absolutamente necesario, y aquí es donde la resonancia juega un gran papel. Así que sin más preámbulos, los dejo con la doctora Diana. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, el día de hoy, y a los radiólogos que están presentes también muchas gracias, que creo que va a ser una charla muy interesante. Muchas gracias, doctor Alexander, muchas gracias por la invitación. Esta charla sobre patología benigna es una primicia. Nunca había hablado de patología benigna en resonancia de mama, pues clásicamente la utilizamos para cáncer de mama, para patología maligna, entonces está nuevecita, recién hecha. Les voy a hablar primero un poquito sobre qué es la resonancia. Es en el momento la mejor herramienta diagnóstica que tenemos para cáncer de mama, con una sensibilidad muy buena del 95%, algunos autores se atreven a hablar hasta del 100%, y con especificidad que cada vez mejora más con las nuevas técnicas que utilizamos, está alrededor del 80%, algunos autores hablan de una especificidad también muy buena, una herramienta diagnóstica que tenga una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%, es absolutamente precisa. Tenemos falsos positivos que van, por esa especificidad, van en aproximadamente un 14 a un 28%. Tenemos un valor predictivo negativo muy alto en resonancia. Cuando una mamografía, cuando una resonancia de mama dice que no hay cáncer, no hay cáncer. El valor predictivo negativo es del 99%. Algunos autores también hablan del 100%. Con ese valor predictivo negativo tan alto, con toda tranquilidad le podemos decir a una paciente, no tiene nada malo, váyase tranquila para la casa. Utilizamos un imán de alta resistencia, son imanes de 1.5 Tesla la mayoría, donde trabajo tenemos las dos imanes, trabajo en uno con 1.5 Tesla y en otro de 3 Tesla. No hay mayores cambios y todas las investigaciones se han hecho con 1.5 Tesla y es igual que el de 3 Tesla. Evidentemente la imagen es mucho mejor en los 3 Tesla, pero es igual de diagnóstica. Utilizamos una antena especial para mama, donde la paciente acostada en decúbito prono, como decía el doctor Alexander ahora, y ahora les muestro por qué es tan importante saber que la paciente se acuesta así, introduce los senos, cada seno, en un orificio diferente, que es la antena, que nos va a dar una alta resolución espacial y temporal para tener una buena imagen de mama. Mejorar esa especificidad ha implicado meterle a la resonancia cada vez más secuencias, cada vez mejores, entre ellas la infusión que ahorita les vamos a hablar, aparte de las secuencias tradicionales que utilizamos y el medio de contraste que es gadolinio. Eso nos ha mejorado la especificidad de la mama. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta que la resonancia contrastada se debe hacer en la segunda semana del ciclo menstrual en una paciente fértil, una paciente pues en edad todavía menstruando. Debe ser en la segunda semana porque eso nos disminuye los falsos positivos. En esa semana, después de muchísimos estudios, nos dimos cuenta que era la mejor semana, era cuando fisiológicamente el tejido mamario menos gadolinio captaba. Se debe hacer en esa semana para que cuando en esa semana alguna lesión capte, sepamos que definitivamente no es nada fisiológico, sino que va a ser una lesión a la que haya que prestarle atención. Desde hace más de 8 años, este artículo del doctor Sardanelli hablaba sobre la resonancia, es la técnica más sensible para valorar el cáncer de mama. Este es el por qué es tan importante la posición y por qué es tan importante para el radiólogo decirle al tratante dónde está la lesión, basado en las coordenadas según el reloj, basado en el eje horario según el pezón y las distancias y una distancia precisa desde el pectoral, desde el pezón, utilizando todas las herramientas que tengamos para ubicar adecuadamente la lesión, porque nosotros en el resonador vemos la mama así y ustedes en quirófano o durante una biopsia ven la mama en la paciente de decúbito supino y cambia dramáticamente la posición.
¿Por qué es tan buena herramienta la resonancia magnética? Porque es capaz de diferenciar absolutamente cada contenido de cada lesión, cada característica, si es rico en proteínas, si no tiene células, si tiene muchas células, si es sangre, si es grasa. Tenemos con las diferentes secuencias la capacidad de determinar el contenido de qué está formada cada lesión. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia que la llamamos T2. En estas secuencias T2 el líquido, tanto el líquido como la grasa brillan, entonces los vemos hiperintensos. Estos ovalitos son lesiones hiperintensas, igual que la grasa blanca. Cuando necesitamos saber si esto blanco realmente es grasa o líquido, entonces utilizamos una secuencia en la que podemos suprimir la grasa. En este caso, este es un corte coronal, este es un corte axial de ambas mamas. Estamos viendo a la paciente como de frente, en un corte coronal, mama izquierda, mama derecha. Suprimimos la grasa y entonces nos quedan hiperintensas o brillantes las mismas lesiones que estábamos viendo aquí, que en el T1 las podemos ver más negras, hipointensas. En el T1 el líquido se ve negro, en el T2 el líquido se ve blanco. Pues claramente con estas dos secuencias solamente podemos decir si una lesión es rica en agua o no tiene agua o es celular. En el T1, igual que en el T2, sin supresión de grasa, vamos a ver la grasa brillante. En el T1 también podemos ver brillante este pedacito chiquitico que se ve aquí por encima de esta lesión como gris. También podemos ver brillante la sangre. Cada característica de cada una de esas lesiones las podemos diferenciar con una resonancia. También en una resonancia simple, que utilizamos única y exclusivamente simple, la usamos para ver las prótesis mamarias. Con resonancia somos capaces de diferenciar del resto de tejidos lo que corresponde a silicona, diferenciándola del resto de tejido, como por ejemplo líquido inflamatorio en esta paciente, prótesis de silicona. Y si le aplicamos además a eso medio de contraste, pues vamos a diferenciar que el líquido alrededor de una prótesis que está hipercaptando, cosa que no sucede en este seno, esta hipercaptación es de una prótesis infectada. Tenemos como condición pues tener una estación de trabajo. En la estación de trabajo es un computador con un software especial donde hacemos el análisis postproceso de las imágenes obtenidas en el resonador. En esa estación de trabajo hacemos el análisis cinético y las reconstrucciones como esta, que es una proyección de máxima intensidad, donde vemos claramente la angiogénesis de un tumor y cómo toda esa cantidad de vascularización se va a ir a irrigar esta masa que es francamente maligna. Como les decía ahora, se ha aumentado la especificidad cada vez más de la resonancia, y una de las protagonistas para mejorar esa especificidad fue la difusión. La difusión es una técnica que se basa en el principio físico del movimiento browniano del agua. Entre más células haya en un sitio, el agua va a tener menor capacidad de difundir o de moverse dentro de esa cantidad de células. Cuando hay menos celularidad, se va a movilizar más fácil y va a haber una mayor difusión. Hablamos de restricción a la difusión cuando hay una alta celularidad, y en este mapa de ADC, que proviene, pues es un mapa que se saca postproceso después de hacer una secuencia que se llama difusión. En este mapa de ADC vemos como esta misma lesión, que se ve igual de roja que el corazón, que es francamente maligna porque es hipercaptante al medio de contraste, y la captación entra y sale rápidamente de esas células malignas, el medio de contraste venoso entra y sale rápidamente de esa masa. También vemos cómo se restringe la difusión del agua en esa masa. Se considera que es uno de los biomarcadores que por imágenes podemos dar para el cáncer de mama. Tenemos manera de verlo cualitativamente porque se ve negro, como se ve en esta zona, pero también tenemos cuantificado con muchísimos estudios donde se ha determinado que entre un intervalo aproximado de 0.8 y 1.3 están las lesiones malignas. Por encima de 1.4 las lesiones clásicamente son benignas. El parénquima glandular del tejido mamario normal tiene en el mapa de ADC unos valores de 1.8, un quiste como el que veíamos ahora
hiperintenso en el T2 y completamente negro en el T1, tiene valores de 2 y los fibroadenomas tienen valores de 1.7. Es una herramienta más para determinar si un nódulo o una lesión es realmente maligno. Este es otro ejemplo de una lesión que no restringe. Aquí vemos que restringe y aquí no restringe. Esta es la difusión, este es el mapa de ADC y es una masa que, aunque grande, es benigna. Ya para terminar, clásicamente siguen siendo estas las indicaciones de resonancia de mama y generalmente se refieren al cáncer de mama. Está la estadificación cuando ya hay un diagnóstico de cáncer de mama, está el screening o tamizaje en las mujeres de alto riesgo, está la evaluación como respuesta a la quimioterapia, está la evaluación de las pacientes con aumento del volumen mamario, sea por prótesis o sea porque se inyectaron biopolímeros o cuánta cosa se inyecta. El cáncer de mama oculto, que es mujeres que tienen adenopatía axilar y la sospecha es muy alta de que el primario sea en seno, pues hacemos resonancia de mama. Cuando se quiere diferenciar entre una recurrencia o un cáncer residual posquirúrgico, es la resonancia la herramienta más precisa para definir si quedó cáncer residual o si definitivamente no hay nada. En la telorragia, cada vez más en desuso la galactografía, en la telorragia también está indicada la resonancia. Y específicamente lo que nos compete como para la charla de hoy, cuando tenemos diferencias entre la imagen mamográfica y la ecográfica, cuando hay una diferencia por tamaños mayor de 1 centímetro, o cuando por las diferentes imágenes la lesión es sospechosa y resulta que la patología es benigna. Entonces ahí entra a jugar un papel importante la resonancia de mama por su valor predictivo negativo tan alto. Con eso definimos si realmente la lesión es benigna o maligna. Ahora, hablando de mastitis y de carcinoma de seno inflamatorio, que sería como uno de los diferenciales, ahí también está indicada la resonancia magnética contrastada, siempre contrastada. La resonancia magnética simple la dejamos única y exclusivamente para evaluar prótesis, solamente para saber si la prótesis está rota o está normal. De resto, para todas las otras indicaciones clínicas que necesiten, debe utilizarse medio de contraste. En el 2014 pues agregan adicionalmente el carcinoma lobular por las características del comportamiento que presenta el carcinoma lobular, que es más contralateral, que es más multicéntrico y puede tener multifocalidad y multicentricidad. Entonces ahí definitivamente necesitamos utilizar la resonancia de mama. En el 2005 me pareció muy charro este artículo que sacó la revista chilena, únicamente para concluir que la ansiedad de la paciente y el médico tratante no es una indicación precisa para hacer una resonancia magnética, y en ocasiones nos toca recurrir a eso para calmar la ansiedad de lado y lado. A pesar de todas las bondades que tenemos